a las bienaventuranzas, continuamos con las bienaventuranzas, estamos aprendiendo sobre las bienaventuranzas, ¿verdad? Amén. Mateo dice, no, pues ya he escuchado estudios, sermones, predicaciones, ¿verdad? Y de todo, conferencias, acerca de las bienaventuranzas, pero siempre es bueno estar recordando, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos enseña. Viendo la multitud, subió al monte, capítulo 5 de Mateo, ¿verdad?, del 1 al 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hasta ahí oramos. Padre, muchas gracias le damos, y en esta noche, Señor, rogamos para que sea usted enseñándonos, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos, Señor, tomar decisiones acerca de la palabra que en esta noche nos redarguye, que señala, Señor, algunas faltas o algunas debilidades en nosotros, y que podamos ser fortalecidos, Señor, para cambiar, para mejorar, Señor, nuestra conducta delante suya y de nuestros semejantes. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Estamos hablando acerca de los mansos, ¿verdad? Y dijimos que la palabra en griego es praise, así como se escucha, se escucha, praise, P-R-A-Y-S. A veces acostumbro darlo en inglés, pero ahora sí lo di en español, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia nos manda a ser manso, ¿verdad? Hay muchos lugares en la Escritura, estuvimos revisando cada uno de ellos, ¿verdad?, donde la Biblia nos manda que seamos mansos, que no difamemos a nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. La palabra nos manda a ser mansos. Gálatas 6:1 también nos dice que aquellos, ¿verdad?, que son sorprendidos en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice que los restaures con espíritu de mansedumbre. Este es un resumen solamente de lo que vimos la semana pasada. También Santiago 1:21 dice que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la palabra de Dios, entonces la cual dice puede salvar vuestras almas. Entonces, según Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda se arrepientan para conocer la verdad. Nos vamos a encontrar con personas, ¿verdad?, que no quieren creer, no creen, han hecho su propia ideología o teología, ¿verdad? Ellos creen según el evangelio de ellos mismos y no según la palabra de Dios. A estos también dice que con mansedumbre corrija. Se va a encontrar con personas que le van a alegar, según ellos en su conocimiento, ¿verdad? Van a querer discutir acerca de la Escritura. Dijimos que la palabra de Dios no es para debatir, sino es para aprender, aceptarla, creerla, ¿verdad?, practicarla. Entonces, todas estas cosas son bien importantes. Dijimos que de la falta de mansedumbre, ¿verdad?, hablamos de un hombre, de un tal Diótrefes, que no permitía, ¿verdad?, que los hermanos recibieran a los apóstoles, en este caso a Juan. Se oponía, ¿verdad? Él quería ser el número uno, él quería ser el que tenía ahí la batuta de la iglesia. Era una persona egoísta, egocéntrica, nada manso. Entonces, ese es un ejemplo de no mansedumbre. Entonces, Diótrefes contra Juan el apóstol. Mansedumbre tiene que ver, dijimos, con poder y autoridad controlada. ¿Quiénes de ustedes tienen poder? ¿Quién tiene poder? ¿Quién de ustedes tiene autoridad? Como padres, como madre, como, ¿verdad? Usted tiene autoridad. Porque sabe que la autoridad, la mansedumbre tiene que ver con, dijimos, el ejercicio de un poder o de una fuerza, pero bajo control. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, es que nosotros como padres la hemos regado un montón de veces, ¿cierto? Y yo reconozco que la regué con mi hijo el mayor, porque estaba aprendiendo a ser padre, y esa puede ser mi justificación.
¿verdad? Pero como padres tenemos una autoridad que ejercemos muchas veces y herimos el corazón de nuestros hijos. Ellos son unas personas también, ¿verdad? Pero por el hecho de que nosotros somos sus padres y tenemos esa autoridad, y cuando no está controlada, cuando no está bajo control, se convierte en un arma en contra de nuestra familia, en contra de los que amamos, en contra de nuestros hijos en este caso, ¿verdad? Porque decimos, yo te traje a este mundo y yo puedo sacarte también. Usamos palabras, entonces dijimos que mansedumbre tiene que ver con autoridad, porque tenemos como padres, tenemos autoridad, como padres tenemos fuerza también, ¿verdad? Pero llega el momento en el que el muchacho, ¿verdad? Especialmente los muchachos que crecen aquí, ¿verdad? Comiendo puro pollito, de ese pollito que hacen crecer, entonces a ellos se les pasa un poco de eso y crecen más que nosotros. Y llega el momento en que queremos ejercer la autoridad y ya no, ¿verdad? Las hermanas voltean a ver a sus hijos más grandes. Y entonces, ¿verdad? Si primero podíamos ejercer fuerza, va a llegar un momento en el que los hijos van a empezar a usar la fuerza, van a empezar a actuar sin mansedumbre y van a, en algún momento, ¿verdad? Se van a enfrentar ahí con la mamá y van a forcejear y va a poder más, ¿verdad? Pero no estamos dando ese tipo de consejos, más bien estamos mostrando que la fuerza, la autoridad, la mansedumbre tiene que ver con esas cosas, pero bajo control. Entonces la Biblia nos dice de Moisés, ¿verdad? Que era un hombre, número 12:3 dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dijimos también, ¿verdad? Que la mansedumbre, ser manso, no significa que la persona no se enoje, porque el Señor Jesucristo en Mateo 11:29 dijo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero si usted recuerda, hay un episodio por ahí en un evangelio donde el Señor Jesucristo llega, agarra un látigo, voltea las bancas de aquellos cambistas que estaban en el templo, ¿verdad? Y los echó fuera. Entonces la pregunta es, ¿él dejó de ser manso por haber actuado así? Estamos como que, ¿verdad? Más vale que digamos que continuó siguiendo manso. Entonces el Señor es firme, ¿verdad? Eso tiene que ver con firmeza, eso tiene que ver y ahí explica, dice, el celo de tu casa me consume. Entonces dijimos, ¿verdad? También que el Señor no dejó de ser manso, Él lo hizo con autoridad. Les dijo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Entonces ser manso, dijimos que no es debilidad, ¿ok? Es carácter, tiene que ver con una actitud interna más que externa, porque cuando somos de carácter débil, ¿verdad? Eso es diferente. Pueden haber personas de carácter débil, pero no mansas, porque en algún momento pueden explotar y pueden, ¿verdad?, dejar de ser mansos. Ahora, ¿cómo medimos nosotros nuestra mansedumbre? Yo espero que después de la noche anterior, o sea, del miércoles pasado y de esta, estemos aprendiendo a controlar nuestra fuerza, nuestro enojo, ¿verdad? Porque eso también tiene que ver. Cuando la Biblia dice que airaos, pero no pequéis, ¿verdad? El apóstol Pablo en Efesios 4:31, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dije 4:31, es 4:26. Entonces, habla de control. ¿Y cómo reacciona una persona que está airada? Empieza a gritar, empieza a golpear, o sea, comete cosas que no son. Entonces, una persona que se aira, pero no peca, ¿verdad? Es aquella persona que está por dentro, ¿verdad? Y puede tener un semblante así, tranquilo, calmado, ¿verdad?
pero por dentro el mejor se calla, no dice nada y está contando hasta 100. Mientras aguanta la respiración, se está poniendo morado. Moisés era manso, lideró a más de 2 millones de personas, pero no perdió su mansedumbre en ningún momento. Al contrario, estoy leyendo el libro de Números y me encuentro que casi en cada capítulo el pueblo otra vez murmuraba contra Dios, se quejaba contra Dios, y ahí venía Aarón y Moisés y se postraban delante del tabernáculo a pedir perdón a Dios por causa de estos, ¿verdad? Entonces, hombre manso. 2 cosas nos dice la palabra en griego de la mansedumbre: enojo bajo control, que ya lo explicamos, ¿verdad? Personas que lo tienen, dicen algunos que pueden entenderlo en 4 formas. Nunca mostrar enojo. Usted puede estar bien enojado y no mostrar enojo. Yo les decía, creo, no sé si el domingo o el miércoles pasado, ¿verdad?, que normalmente cuando nos enojamos nuestro rostro se transforma. Enójese, o acuérdese cuando está bien enojado y pase por el espejo y mírese. Se va a asustar usted mismo. Y ponemos ese rostro, ¿por qué? Para impresionar al que queremos someter. Es una forma, es una expresión de sacar. Pero dicen algunos que, ¿verdad?, nunca mostrar enojo. Dice un escritor que esto es un balance entre nunca mostrar enojo. ¿Se puede? Hay quienes están trabajando y están bien enojados haciendo su trabajo y se les nota. A veces la forma como agarran, ¿verdad? Si normalmente está picando así, le pone énfasis, agregado, ¿verdad? Entre excesivo enojo, poco enojo y mucho enojo. Es un balance entre todas esas cosas. ¿Se puede? Está difícil. Otros explican que el verso se podría leer de esta forma: bienaventurado es el varón que se enoja en el tiempo correcto. Escuche bien, ¿alguien se enoja en el tiempo correcto? Y ya una vez que ya pasó ese asunto, ¿verdad? Ya no está enojado, ya pasó. Y, ¿verdad?, la segunda parte: nunca se enoja en el tiempo incorrecto. Entonces, fuerza bajo control. Vamos a la segunda parte, que ahí es donde nos quedamos. Y empezamos hablando acerca del apóstol Pablo. Para un animal que ha sido amansado, por ejemplo, ¿verdad?, hablamos de un caballo salvaje. Yo no sé cuántos de ustedes son de pueblo pequeño, infierno grande. De esos pueblos donde se acostumbra, ¿verdad?, la agricultura, y los señores pues crían a sus propios, van formando sus propios animales para el trabajo, ¿verdad? Siempre hay un buey viejo que usan para entrenar, gracias mi hermano, entrenar a los nuevos, ¿verdad? Y entonces, para domar a los que son todavía salvajes, hay quienes, los caballos normalmente, ellos no son mansitos desde que nacen. Hay una etapa donde hay que domarlos para poder ya montarlos y poder usarlos de una manera. Entonces, dijimos, ¿verdad?, que el caballo tiene una fuerza, pero el caballo salvaje, su fuerza, si no es controlada, la persona corre peligro, puede hasta matar. ¿Ok? Y yo creo que mucha gente ha tenido experiencias con caballos salvajes, ¿verdad? Normalmente son los que montan a veces en rodeos, caballos salvajes que no han sido domados nunca y tiran patadas y van a haber personas que van a salir noqueadas de ahí, si no muertas, ¿verdad?, de una patada de esos animales. Sin embargo, un caballo domado es un caballo que no perdió la fuerza, tiene fuerza todavía, pero ahora ya es controlada porque ya ha sido domado. Y usamos el ejemplo del apóstol Pablo.
Antes de que él viniera a Jesucristo, antes de que él tuviera el encuentro con el Señor, en el capítulo 9 de Hechos, el apóstol Pablo era como un caballo salvaje. Tenía autoridad, tenía poder, era parte del Senedrín, o sea, tenía, ¿verdad?, autoridad. Pero lo estaba usando para lo malo, porque venía en contra de la iglesia, estaba agarrando cartas para arrastrarlos y, ¿verdad?, desaparecer la iglesia. Sin embargo, cuando se encuentra con el Señor, entonces su vida es transformada. Vamos a decir, lo domó el Señor. No perdió aquello que tenía Pablo. Él siguió siendo hebreo, dice hebreo de verdad, de la tribu de Benjamín, etcétera. Seguía siendo el mismo Pablo, pero ahora con un carácter diferente, porque fue cambiado internamente, usado para el trabajo del Señor. Entonces, ese es el ejemplo, ¿verdad?, que encontramos en el apóstol Pablo. Y, ¿verdad?, de la misma manera, Pablo no podía ser usado para la obra del Señor sin antes haber sido domado. Asimismo, nosotros también no podemos ser usados por el Señor si todavía hay rasgo de nosotros de soberbia, de altivez, ¿verdad? Si todavía no tenemos mansedumbre en nosotros, no vamos a poder ser usados. Entonces Dios no puede usarnos si seguimos siendo salvajes, ¿verdad? Necesitamos ser domados por Dios. ¿Y de qué manera? Bueno, tiene que haber un quebrantamiento en nosotros. Tiene que haber un cambio en nosotros. ¿Saben? Yo estaba recordando de qué manera Dios empezó a trabajar conmigo. ¿Sabe que Dios ha hecho algo en mí que a lo mejor nadie me lo ha dicho, pero yo creo que me he dado cuenta? Yo ya no soy el mismo con mis hijos. Yo antes era muy estricto. De hecho, yo lastimé bastante a mi hijo el mayor, bastante, con mi actitud, con la forma, la manera como corregía y todo eso. Pero Dios me enseñó a través de ello, a través de todo el proceso de sufrimiento y dolor que vino a nuestra vida. Yo estaba perdiendo a mi hijo. Yo veía una barrera tan grande que había entre nosotros, donde él ya no podía verme como padre. Llegó a faltarme al respeto. Nos faltamos el respeto a ambos. Entonces, pero llegó el momento en el que yo tuve que doblegar, pedirle perdón y empezar a tratarlo con respeto, a empezar a enseñarle amabilidad, cariño, ternura, amor. Mi hijo empezó a ser diferente. Para la gloria de Dios, mis hermanos, puedo decir ahorita que mi hijo ya no usa drogas. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a sus oraciones. Dios ha sido bueno. Pero esto, mis hermanos, nos costó aprender. Entonces, hay situaciones que van a venir a nuestra vida que, mis hermanos, se va a convertir en bendición. Por eso la Escritura no se equivoca cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, eso incluye las pruebas, las dificultades, las aflicciones, las cosas en las que uno mismo las ha regado. Pero cuando reconocemos que hemos hecho mal, Dios nos da la oportunidad de reorientarnos. Y entonces, yo ya no soy aquel que explota, ¿verdad? Apá, choqué el carro. Está bien, mijo, es otro carro, ¿verdad? Vamos a trabajar más duro para tener otro carro, ¿verdad? Mi vida, así es como me trata mi esposa. Le di un rayón al carro. Ay, una rayita más al tigre, hombre, ¿qué? Ya le hacía falta ahí algo diferente, que se mire mejor, ¿verdad? Pero a veces cositas como esas, mis hermanos, era para que, ya se devaluó, ya no vale. ¿Me entiende? Mansedumbre es enojo bajo control, es autoridad bajo control, etcétera. Entonces, continuamos. Dijimos que estamos con ser controlados, controlar el enojo. Entonces es necesario, mis hermanos, ser quebrantados para que Dios nos pueda usar. No es posible. Mire, yo le quiero hablar acerca de un hombre. Escuché el testimonio de un hombre. Este hombre fue al seminario, estuvo en el seminario, estudió, era muy sobresaliente.
Dicen que aún los profesores o su profesor venía y le hacía preguntas. Oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas acerca de este tema? Mira acá, así, ¿verdad? Y se admiraba el profesor, un hombre que, ¿verdad?, tenía mucha inteligencia, sabiduría, y estudiaba bastante, se esforzaba. Y entonces cuando ya llegó el tiempo que se iba a graduar, le empezaron a llegar invitaciones de iglesias, ¿verdad?, que lo querían como ayudante, como copastor, que viniera a apoyar a esta iglesia. Iglesias grandes. Dijo, no, hombre, de ayudante, yo tengo la capacidad para pastorear iglesias bien, iglesias grandes, ¿verdad?, numerosas, pero de ayudante, ¿verdad? O sea, había todavía un orgullo, una arrogancia ahí, y tenía que ser moldeado. Y así salió del seminario, ¿verdad?, y le enviaban invitaciones, pero rechazó todas. Y pasó el tiempo y nunca pudo acomodarse, hasta que allá a los años una iglesia se quedó sin pastor, y entonces tuvo la oportunidad de ir a esta es la iglesia que yo quería, ¿verdad?, así con cientos de miembros, y ¿verdad?, iglesia grande, pues sí, yo tengo la capacidad. Y comenzó a pastorear esa iglesia, y al principio, ¿verdad?, todo bien, pero con el tiempo las cosas empezaron a ir mal, porque se necesita saber tratar con las personas. Se necesita de experiencia, se necesita de comenzar desde abajo. No es solamente de administrar y correr, sino en el trato con los demás. Ahí también tienes que demostrar, porque si vas a mostrar tu arrogancia, no pasó mucho tiempo hasta que le dieron unas patadas, ¿verdad?, y vámonos para afuera. ¿Por qué? Porque su actitud no era con mansedumbre. Entonces, pasó tiempo para que él pudiera aprender y entender que Dios estaba tratando con él acerca de eso. Y entonces empezó a buscar aquellos lugares donde le habían enviado invitación para que fuera ayudante, y ni de ayudante ahora le daban. Y fue hasta que Dios trató con él, y entonces hubo cambios. Él mismo da testimonio, ¿verdad?, de su falta de mansedumbre, de su soberbia que todavía estaba ahí. Y pues por supuesto que no es posible ser un pastor arrogante, altivo, con soberbia, si Jesucristo está diciendo que Él es manso y que Él es humilde, y que nosotros tenemos que aprender de Él. Así es que por favor, si usted un día nota que su pastor tiene arrogancia, tiene soberbia, tiene altivez, usted tiene el derecho, usted tiene la responsabilidad de acercarse con él y decirle: hermano, como que ya está levitando. Es que soy levita. No, ya se está levantando, está perdiendo el terreno. ¿Me entiende? Entonces, también unos con otros, porque estamos para soportarnos unos para otros, para ayudarnos a unos con otros. Amén. Entonces, estas faltas de mansedumbre entre nosotros pueden ser corregidas, podemos aprender. Por eso la Escritura nos dice, ¿verdad?, que con mansedumbre corrijamos a aquellos, dice, que han caído. Nosotros que somos espirituales, dice que les ayudemos a ellos. Entonces, cuando Jesús nos dice: aprended de mí, eso quiere decir, mis hermanos, que la mansedumbre se puede aprender. Amén. No es algo, dijimos al principio, ¿verdad?, la semana pasada, que nadie nace con eso. Todos vamos aprendiendo. Entonces, esto es algo que se puede aprender. Hablando del apóstol Pablo, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3, versos 13 al 14, y mire, vamos a hacer algunas comparaciones de este hombre ahora. Filipenses capítulo 3, versos 3 al 14. Este hombre que al principio, ¿verdad?, era como un caballo salvaje, que al principio estaba en contra de los cristianos, al principio quería acabar con todos, andaba buscando, ¿verdad?, cómo acabar con todos los cristianos. Capítulo 3, verso 3 de Filipenses dice: porque nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne.
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más. Verso 5, circuncidado al 8º día, ¿verdad? Esto ya era como una ser orgulloso, ¿verdad? Pero él no se jactaba de eso. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley dice fariseo. En cuanto a celo dice perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Miren, o sea, no era cualquiera, sino que en cuanto a la ley dice que era irreprensible. Un hombre que se consideraba perfecto, ¿verdad? En toda la extensión de la palabra. Dice, verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mire qué nos está diciendo. Aquel que andaba queriendo acabar con la iglesia, erradicar a todos los cristianos, silenciar a todos aquellos que hablaban en el nombre de Jesucristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. Todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nosotros no hemos llegado a ese nivel todavía, mis hermanos, de decir, lo pierdo todo, ¿verdad? Lo tengo por basura, por alcanzar, por tener más conocimiento de Cristo Jesús, o para ganar a Cristo Jesús. Verso 9, y ser hallado, dice, en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuántos quieren morir crucificados? Nadie. Usted sabe lo que se siente, ya como una espinita que se nos meta por aquí en los dedos. Ay, ¿verdad? Iba a decir con una uña que se nos caiga, pero no. Si en alguna manera, dice, llegase a la resurrección de entre los muertos, verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué diferencia de aquel hombre en el capítulo 9 de Hechos. Aquel hombre, ¿verdad? Qué diferencia, qué testimonio tan diferente. ¿Qué era lo que usted hacía antes? Sin embargo, usted ahora habla de la gloria de Cristo. Qué bonito es cuando usted, ¿verdad?, logra tener una conversación con alguien que no conoce y empieza a hablarle de la gloria de Dios, de la salvación que hay en Cristo Jesús, del perdón de pecados que tenemos en Él, de esa paz que recibimos de parte del Señor por el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo éramos antes y cómo somos ahora? ¿Cómo Dios nos ha transformado? Y no quiere decir que ya seamos perfectos, sino que seguimos trabajando, como dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si no hay cambios en nuestra vida todavía, necesitamos analizar por qué. Porque a lo mejor todavía estamos siendo no transformados, seguimos siendo salvajes, ¿verdad? Pablo dijo que está dispuesto a sufrir y a conocer más a Jesucristo. Ahora Dios estaba usando a Pablo después de que lo había transformado. ¿Cómo lo está usando a usted? ¿Cómo nos está usando Dios? Dios podía usar a Pablo, lo hizo apóstol de los gentiles. Primero mandó a Pedro, pero Pedro, ¿verdad?, se le rajó. Pablo escribió cerca de 13, porque Hebreos todavía no está en que si Pablo o no, 13 cartas
de las que tenemos en el Nuevo Testamento. Pablo llenó del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el antiguo mundo, o el mundo que se conocía en el tiempo de él. En estos tiempos, ¿qué haría el apóstol Pablo? ¿Hasta dónde hubiera viajado? Sí, cuando en ese tiempo, ¿se acuerdan que hace tiempo les traje una estadística de los viajes que hizo? ¿Cuánto le costaba viajar de un lugar a otro en estos tiempos? ¿A cuánto equivalía? Y en horas también. Entonces, ¿qué no hubiera hecho el apóstol Pablo con las redes sociales, con Facebook, Instagram, WhatsApp y todas esas, la televisión, todos sus satélites que hay hoy en día? ¿Qué hubiera hecho el apóstol Pablo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dios transformó y lo usó. Dios nos transformó y nos estamos dejando usar. El enojo bajo control y fuerza bajo control. Ese es el verdadero significado de manso. Pero ahora, ¿qué significa que recibirá la tierra por heredad? Y no se refiere al milenio, no se refiere que hasta en aquel día. Pero el Señor Jesucristo estaba hablando, ¿verdad?, de una cita que hay en Salmo 37:11, dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Señor citó este salmo y significa que estos que son bienaventurados tendrán abundancia de paz. Los que son mansos, porque tienen todo bajo control, el enojo y la fuerza, ellos están tranquilos, ellos tienen paz. Otros que están a su alrededor dicen: ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no brincas? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no? ¿Para qué? Tranquilo, tranquilo, tiene paz, descansa. Mateo 19:29 le hace la pregunta a uno de sus discípulos. Mateo 19:29 y Marcos 10:30. Y dice: nosotros hemos dejado, verso 29, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y entonces preguntamos: ¿recibirá 100 veces más? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si dejó casas, padres, hermanos, hermanas, hijos, de todo, ¿verdad? Entonces Marcos 10:30 nos da la respuesta. Y dice el Señor: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, ¿quieren más hermanos? Hermanas, madres, ¿quieren más hijos? Y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Vamos a tener todo eso, pero también dice que con persecuciones. Pero luego el apóstol Pablo dice en el Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todas las cosas. Hermanos, subraye esa: todas las cosas, conforme a sus riquezas en gloria. Lo que las Sagradas Escrituras están diciendo es que una persona mansa, mis hermanos, escuche bien, a una persona mansa le va a ir mejor en su trabajo. Nomás le pongo este ejemplo, y ahorita yo sé que va a pensar rápidamente en su trabajo y en sus compañeros.
Usted conoce dentro de sus compañeros, no sé cuántos compañeros tiene. Algunos aquí son compañeros en su trabajo. ¿Tiene compañeros que son amables, que son mansos? Y tiene compañeros también que son lo contrario de mansos, que son altivos, que se quejan de todo, que son peleoneros, que explotan rápido. ¿Cierto o no es cierto? ¿Con cuáles le gusta trabajar más a usted? ¿Con aquellos que explotan rápido? ¿Verdad que no quiere tenerlos cerca? Pues si usted es uno de los que explotan rápido, sus compañeros no lo quieren tener cerca. Por supuesto. Entonces dijimos que a los mansos, mis hermanos, les va a ir bien en su trabajo. Los mansos les va a ir bien en su matrimonio. No las que la mujer les pegue, por mansos, ahí van a estar. Por mansos, ok, no por otra cosa. Aleluya. Entonces, a los mansos les va a ir bien en el trabajo, en su familia, ¿verdad? En la sociedad, con su misma familia. ¿Sabe por qué? Porque esta es una promesa divina. En la misma familia, mis hermanos, en la misma familia nuestras, los que tienen 5, 6 o hasta 12 hermanos, ¿verdad? Y que se juntan las familias, siempre hay un hermano que es más gritón y más alborotador que otros, que cuando este hermano llega, ¿verdad? Dicen, ay, viene comemos y nos vamos. Hasta en la misma familia hay quienes ya tienen separado, ¿verdad? Ya los tienen identificados. Este explota rápido, luego empieza a insultar y entonces nos hace sentir mal y mejor nos vamos. Entonces, por eso aquellos que son mansos son bien recibidos en todos lados. Aquellos que son tranquilos, aquellos que son pacíficos. Entonces, hemos pecado nosotros muchas veces, especialmente, ¿verdad? Les decía hace rato, hemos corregido mal a nuestros hijos. Los hemos lastimado, los hemos dañado. Entonces, tenemos autoridad que muchas veces se nos salió de control. No fuimos mansos. Hablamos del poder bajo control, que es mansedumbre, enojo bajo control. ¿Necesito yo de esto? Nos preguntamos. Hay quienes viven hoy todavía con resentimientos contra los padres porque cuando los regañaban, los insultaban diciéndole eres un inútil, nunca vas a llegar a ser alguien, vas a ser un don nadie, o con actitudes le demostraban como que si no nos amaban. Y hay quienes todavía siguen sufriendo todas estas cosas. Una familia visita a un psicólogo, ¿verdad? Llegan los padres, llevan a un hijo al psicólogo y entonces dicen, tenemos problemas con este muchacho, hable con él, y lo meten con el psicólogo. Después de media hora sale el psicólogo y le dice, ya, tenemos la solución. Y le dice, ¿y cuál es la solución, doctor? Qué bueno, gracias, mire. Dice, mire, muévanse del lugar, dijo, cámbiense de casa. ¿Esa es la solución? Sí, dijo. Dice, cámbiense de casa. Dice, nada más eso, sí. Dice, y no le den la dirección a este desgraciado, le dijo. Los padres estaban quejando del hijo, que los estaban matando, que no podían, no tenían vida. Pero ¿qué padre está dispuesto a hacer eso? ¿Qué padre está dispuesto a abandonar a sus hijos? Entonces, como padres, hermanos, yo asumo mi responsabilidad. Yo abusé de mi autoridad. Yo he lastimado a mis hijos. Yo no sé cuántos de ustedes pueden asumir esa responsabilidad y pedirle perdón a Dios, y en su momento pedirle perdón a nuestros hijos, y que esta palabra que estamos aprendiendo nos ayude
a ser mejores hijos de Dios, mejores padres de familia, mejores hermanos en Cristo. ¿A cuántos hemos dañado? No necesariamente, o a veces solamente, ¿verdad? Porque tenemos una posición, una postura, porque tenemos más dinero que otros. A veces dañamos a alguien. Puede ser una actitud. Tengamos mucho cuidado. Entonces, decimos que los mansos heredarán la tierra. Gozarán más de las cosas por ser mansos. Amén. Bueno, ya casi terminamos. Hay un escrito que hace una persona, Félix Gonzalo Moreno, escribió un artículo hace años. Dice así: la fuerza de la mansedumbre. La herencia de los mansos, bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién? ¿Cómo? Los piadosos mansos de los que todo el mundo se burla y cuyos derechos se pisotean y se ignoran. ¿Ellos heredarán la tierra? Ni Alejandro Magno, ni Napoleón, ni Hitler o Stanley han conseguido fundar un reino tan grande y tan duradero como el manso Jesucristo de Nazaret. Este reino se extiende cada vez más con el paso del tiempo. Sus soldados no llevan ni espada ni pistolas, van como ovejas en medio de lobos. Sufren persecuciones e injusticias, son raptados, encarcelados y torturados y asesinados, pero todos lo soportan. Se les ataca y ellos no contraatacan. Se les golpea y ellos bendicen. Se les da muerte y ellos oran por sus verdugos. Y el reino continúa extendiéndose imparable. La tierra no es del león, sino del cordero. No es del hombre enérgico y violento que conquista el mundo, sino del manso, humilde y paciente. Si todos los hijos de Dios nos inscribiéramos en esta escuela y aprendiésemos cada día a ser mansos, entonces conquistaremos cada día nuevos corazones para Cristo Jesús. Que nuestra mansedumbre, mis hermanos, nos ayude en esta etapa que vamos a comenzar o que estamos empezando ya. Yo sé que usted ya está contactando a algunos para la cruzada, para alcanzarlos, para ganarlos para este reino de mansos. Entonces conquistaremos cada día nuevos corazones para Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a cerrar en esta noche. Amado Padre, muchísimas gracias te damos. Gracias por el mejor ejemplo que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Jesucristo el manso, el que ha conquistado este mundo a través de su enseñanza, a través de su escuela. Por tu palabra, Señor, te damos gracias. Te suplicamos que nos ayudes, que podamos controlar, Señor, el coraje y la fuerza con tu palabra. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser mansos. Escudriña, Señor, nuestro pensamiento, nuestro corazón, y transfórmanos en ese vaso de honra, en esos mansos. Muchas gracias te damos. Bendice a tu pueblo. Nos vamos regocijados, Señor. Tendremos en esta noche, Señor, ese tiempo de oración en el que queremos suplicarte que abras los cielos para tus hijos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.